Mis amados, ustedes saben que nosotros estamos actualmente en un paréntesis que hicimos en nuestro estudio de la epístola a los Colosenses. Estamos detenidos hace varias semanas ya en el capítulo número 3, versículo 21, donde el apóstol Pablo está hablando de los nuevos padres, de cómo se ve la nueva vida que tenemos en Cristo, en la manera como nosotros cumplimos nuestros deberes como padre para con nuestros hijos, ¿sí? Nosotros dijimos que ese capítulo 3, versículo 21 se enfoca principalmente en el aspecto negativo de la crianza, es decir, lo que los padres deben evitar en su trato con sus hijos, que es exasperarlos y desanimarlos, pero estamos complementando lo que ese pasaje nos enseña con lo que el texto paralelo de Efesios 6, versículo 4 nos dice. En Efesios 6, 4 nosotros tenemos el pasaje paralelo que complementa, no solamente nos presenta el aspecto negativo, sino el positivo. Así que vamos a leer Efesios 6, 4, dice la Escritura: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre, nuevamente, Señor, nosotros nos acercamos a tu palabra y nos acercamos con la conciencia de que de ella, Señor, en ella tenemos todo lo que necesitamos para ser un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ella es suficiente, Señor. Ella tiene todo el conocimiento que necesitamos para la vida y para la piedad, para vivir vidas que te glorifiquen, pero no solamente tiene la información, ella tiene el poder, Señor. Ella es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella nos deja ver las áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas y nos da la fuerza, nos da el ánimo, nos da la esperanza que hay en Cristo para poder hacerlo. Y yo te ruego, Señor, que tú hagas efectiva todas esas realidades en medio nuestro y que tú hables a cada uno, de manera especial a los padres que estamos aquí, aquellos que algún día lo serán, que dispongamos nuestros corazones a seguir tus preceptos para la gloria tuya y el bien de nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Cuando comenzamos la parte práctica de la epístola a los Colosenses en el capítulo número 3, nosotros vimos que lo primero que el apóstol Pablo nos dice que caracteriza el nuevo hombre es que tenemos nuevas metas y nuevas prioridades en la vida. En el capítulo 3, versículo 1 de la epístola a los Colosenses, Pablo dice que una persona que ha resucitado con Cristo, pone un sí condicional: si habéis resucitado con Cristo, ¿qué debe estar pasando en tu vida? Que debes estar buscando las cosas de arriba. Una nueva criatura en Cristo es un individuo que no busca las cosas de la tierra, sino las de arriba. Tiene su mira puesta en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Y eso, como vimos cuando estudiamos ese pasaje, no significa que un creyente no se deleita, no disfruta de la creación que Dios nos ha dado de esta tierra. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no es un Dios austero, Dios no es un Dios tacaño, Dios no es un Dios que nos da cosas y dice: mírala pero no la toques, mírala pero no la disfrutes. No, Él nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos, dice la Biblia. Ahora, lo que sí significa el hecho de que un creyente es un individuo que busca las cosas de arriba y que tiene su mira en las cosas de arriba, es que nuestras metas y prioridades son más altas y deben ser más altas que las de las personas de este mundo. El hombre de este mundo persigue las cosas de este mundo. El nuevo hombre persigue la gloria de Cristo y todo lo que redunda en la gloria de nuestro Señor. Y eso es especialmente cierto, mis hermanos, en lo que respecta a la crianza de nuestros hijos. Una persona no cristiana puede sentirse satisfecha y gozosa con criar hijos buenos, educados, decentes, trabajadores, honestos, responsables, respetuosos, sujetos a las autoridades. Aún puede sentirse orgulloso de tener hijos exitosos y que se destacan en cualquier área de la vida, pero para un padre cristiano
con todo y lo valioso que son todas esas cosas, eso nunca será suficiente. Nuestra meta como cristianos, nuestra misión como padres no es criar hijos buenos, hermanos, es criar hijos piadosos. Nuestra misión como padres no es criar hijos educados y que vivan por buenos principios morales, no, es criar hijos que rijan su vida por la palabra de Dios. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es criar hijos que sean profesionales exitosos. Gloria al Señor si es así. Pero nuestra misión como padres cristianos es criar hijos que vivan para la gloria de Dios. Nuestra misión como padres cristianos no es solo criar hijos caritativos, que amen al prójimo y sean altruistas y hagan bien a los demás y sean grandes filántropos. No, nuestra misión es criar hijos que amen a Dios, que amen al Señor Jesucristo con toda su mente y toda su alma y todas sus fuerzas, como dice la palabra de Dios. Así que nuestra misión y nuestra meta como padre debe estar mucho más alta que la del ser humano promedio en este mundo. Ahora, si nosotros vamos a cumplir con esa misión, nosotros tenemos que asumir y desempeñar la última responsabilidad que el apóstol Pablo nos presenta en ese pasaje de Efesios 6, versículo 4, que nosotros tenemos con nuestros hijos. Nosotros, como ya dijimos, vimos que ese pasaje se divide de dos maneras. La primera parte tiene el aspecto negativo de la crianza, lo que los padres deben evitar. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Esto los padres deben evitar mover a sus hijos a rebeldía o ser ellos los responsables de la rebeldía de sus hijos. Y vimos por lo menos 15 maneras como nosotros podemos ser sin querer los responsables de la rebeldía de nuestros hijos. Luego vimos o comenzamos a ver el aspecto positivo de la crianza de los hijos, lo que los padres sí deben hacer, y vimos que hay 3 responsabilidades en ese sentido. Pablo nos dice que debemos criarlos, que debemos disciplinarlos, pero en tercer lugar, y es lo que vamos a ver hoy, nos dice que debemos criarlos y disciplinarlos en amonestación del Señor. Es decir, sí, tenemos que asegurarnos que nuestros hijos crezcan sanos, fuertes, que maduren en todas las áreas de la vida. Eso es la crianza. Sí, tenemos que asegurarnos que sean hijos educados, obedientes, respetuosos, que siguen las reglas. Esa es la disciplina. Pero todo eso debemos hacerlo asegurándonos siempre de criarlos, inclinando su corazón a Dios y llevándolo a amar a Dios y obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y a eso se refiere el aspecto de criarlos en amonestación del Señor. Cuando Pablo habla allí de criarlo en amonestación del Señor, esa expresión se refiere a la instrucción bíblica y el evangelismo de nuestros hijos. Tiene que ver con llevar a nuestros hijos, conmover su corazón, inclinarlo hacia las cosas de Dios. Y esa es la última de las responsabilidades que la Biblia pone sobre los padres en ese pasaje y la que nos vamos a concentrar en el día de hoy. Y para hablar de esa responsabilidad, de ese deber de los padres cristianos de instruir a sus hijos en la palabra y de evangelizar a sus hijos, todo eso va bajo ese acápite de criarlo en la amonestación del Señor. Yo quisiera que usted vaya conmigo en su Biblia. Vamos a considerar algunas verdades de uno de los textos principales de la palabra que nos habla sobre eso, que es el pasaje de Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Puede acompañarme en su Biblia ya, quiero que lo busque y lo tenga abierto allí es donde estaremos basándonos principalmente para todo lo que vamos a hablar hoy. Pero en ese pasaje de la Escritura nosotros vemos cómo Dios manda desde el principio. La encomienda de Dios fue a los padres a encaminar a sus hijos, a instruir a sus hijos, a inclinar el corazón de sus hijos hacia las cosas de Dios. Vamos a abordar este tema de la instrucción y la evangelización de los hijos, la instrucción bíblica y evangelización de los hijos, siguiendo un bosquejo sencillo. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver los mitos sobre la instrucción bíblica y evangelización de nuestros hijos. Vamos a ver la meta que la Biblia nos presenta en la instrucción y evangelización de nuestros hijos, y finalmente el método que nosotros debemos implementar para cumplir esa labor. Entrando a considerar entonces inmediatamente los mitos sobre la instrucción bíblica de nuestros hijos y la evangelización de nuestros hijos. El primer mito muy común que vemos en la iglesia es que pensar que porque nosotros somos cristianos, nuestros hijos nacen cristianos también. Aunque usted no lo crea, uno se topa con gente que asume, como yo soy cristiano y
mi marido o mi mujer es cristiana, pues nuestros hijos ya nacieron cristianos. Y eso no solamente lo vemos en padres que creen eso, que creen que sus hijos nacieron cristianos por hacer un hogar cristiano, pero lo que es peor, lo vemos en hijos. Con mucha frecuencia nosotros nos topamos, no solamente jóvenes, no solamente niños, nos topamos adultos dando testimonio de conversión y te dicen, bueno, yo nací en el Evangelio. De verdad, tú naciste en el Evangelio. De verdad, o sea que tú naciste cristiano. Eso no existe, señores. En la Biblia, la palabra de Dios es clara. Dios no tiene nietos. ¿Usted sabía eso? Dios tiene hijos, señores. Y los hijos de Dios no vienen por generación. No es como el pueblo de Israel. En el antiguo pacto usted nacía israelita porque usted nació descendiente de un israelita. Pero es que el nuevo pacto no es así. El nuevo pacto no es un pacto nacional, es un pacto de fe. Y nuestros hijos, si van a ser hijos de Dios, si van a ser cristianos, ellos van a ser cristianos e hijos de Dios como todos los cristianos. ¿Qué dice Juan 1? ¿Quiénes son los que tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios? Los que recibieron a Cristo y creyeron en Él. Eso significa que para que nuestros hijos lleguen a ser cristianos, ellos tienen que pasar por el mismo proceso que pasamos todos nosotros y todos los demás. Ellos tienen que llegar a ese momento en su vida donde ellos reconocen que son pecadores, donde reconocen que están condenados, donde ven a Cristo como el único y suficiente Salvador de los hombres y donde claman a Él para que los salve. Y si eso no ha pasado en su vida y si no llega ese día, pueden criarse en un hogar cristiano, pueden haber nacido en un hogar cristiano, pueden estar en la iglesia desde el vientre de su madre, pero no son cristianos. Tienen que haber llegado. Una vez yo tuve una conversación así, era una jovencita nacida, criada en esta iglesia, se iba a bautizar y tenía que dar testimonio. Y ella fue donde mí, me dijo, pastor, yo no sé qué yo voy a decir. Y yo, ¿cómo así? Bueno, es que usted sabe que yo nací aquí en la iglesia. Y yo, sí, yo sé que tú naciste aquí en la iglesia, pero tú naciste cristiana. No hubo un momento en tu vida donde tú reconociste tu necesidad de un Salvador y clamaste a Cristo, porque si eso no ha pasado, no te bautices, tú no te has convertido. Y ella me dijo, sí, no, eso pasó. Yo recuerdo en un campamento una vez, yo hasta lloré y reconocí al Señor. Y pues ese es tu testimonio, ese es tu testimonio. Yo nací en un hogar cristiano, pero hubo un día donde Dios me hizo ver que a pesar de que yo era una niña de iglesia buena toda mi vida, yo era una pecadora y necesitaba un Salvador y recibí a Cristo. Eso tiene que pasar, hermano. Si eso no pasa en la vida de tus hijos no son cristianos. Aunque tú lo veas que están aquí todo el tiempo haciendo lo que como cristianos todo el mundo hace. De hecho, es interesante que en este texto de Deuteronomio 6, precisamente lo que el Señor le está diciendo es a esta generación cómo asegurarse que la siguiente generación seguiría en la fe. Eso es lo que él le está diciendo. Lo que ellos tenían que hacer para que sus hijos conocieran la fe de sus padres y perseveraran en la fe de sus padres. Y usted conoce la historia bíblica. ¿Qué pasó con la generación que siguió a esta? Esta es la generación que entró. Deuteronomio le está hablando a la generación que entró a tomar la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con la siguiente? Se perdió casi entera. La Biblia dice era una generación impía que no conocía a Jehová. ¿Por qué? Porque eran hijos de creyentes, pero no eran creyentes. Y sus padres no lo llevaron. No hicieron el trabajo que debían hacer para llevarlo a la fe en Cristo. Y eso nos lleva de hecho al segundo mito sobre esto de la instrucción bíblica y la evangelización de los hijos, que es un mito relacionado con este, y es el de padres que piensan que si ellos son cristianos, la salvación de sus hijos será automática. ¿Cómo así? No es lo mismo. No. Hay padres que creen, yo soy cristiano, mi hijo nació cristiano. Aún muchos muchachos lo creen, como les dije. Pero en este caso no es así. Este sabe, mis hijos no son cristianos, pero yo no tengo que preocuparme porque ellos se van a convertir como quiera. Y eso es algo que con mucha frecuencia viene de la mano. Usted va a entender lo que le estoy diciendo cuando le diga esta frase, que quizás usted lo ha oído mucho, con una famosa promesa que la gente dice que hay. No te preocupes. No te preocupes si tus hijos no se han convertido. No te preocupes si tu marido no se ha convertido, que ellos están bajo la promesa. La famosa promesa, por si usted no había oído esa expresión, es supuestamente la promesa que la gente dice que hay en Hechos, cuando Pablo habla con el carcelero de Filipo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la gente dice, mira ahí está la promesa. Si tú crees en Cristo, toda tu casa va a ser salva. Y yo le digo, ¿de verdad eso es una promesa que Dios está dando a todo el mundo allí? Primero, eso es una muy mala hermenéutica, muy mala interpretación bíblica, porque yo no puedo agarrar las palabras dichas a una persona en un momento dado y decir eso aplica a todo el mundo.
Porque si es por eso tenemos muchas maldiciones dichas a una persona en un momento dado, pero nadie la agarra y la generaliza. ¿Por qué nadie agarra cuando Dios le dijo a David, nunca se apartará la espada de tu casa? Agarre esa también porque está ahí, esa fue otra promesa a uno. Agarre esa, que nunca se va a apartar. O como a Jesse, nunca dejará de haber un leproso en tu casa. Agarre esa promesa también. No, el problema es que nosotros queremos agarrar los pedacitos de la Biblia que nos gustan. No, mi hermano, el hecho de que algo se le dijo a un individuo una vez no quiere decir que es una promesa para todo el mundo. Eso es lo primero. Lo segundo es que obviamente no hay tal promesa, porque el mismo Pablo que le dijo eso al carcelero de Filipo es el que luego en 1 Corintios dice que al cónyuge cristiano, al cristiano que tiene un cónyuge no cristiano, ¿qué sabes tú? Oye la expresión que usa, si harás salvo a tu marido. Si existe tal promesa como cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, entonces ¿por qué Pablo dice que puede ser que se salve tu marido no creyente? Puede ser que tú seas el instrumento para que se salve tu mujer. Él lo da como una posibilidad, no una garantía, porque no existe tal promesa. Pero además, todavía más, cuando usted agarra ese pasaje del carcelero de Filipo, obviamente lo que Pablo le estaba diciendo era que tenía que creer toda su casa para ser salvo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el carcelero lo llevó a que le predicara a toda su casa. Él no se quedó con, está bien, yo voy a creer aquí, ya yo me voy tranquilo. No, camina, ven para que le predique, porque es que todos tienen que creer. Tus hijos no van a ser salvos por default ni de manera automática. Tus hijos van a ser salvos porque van a pasar por el proceso de conversión, pero van a llegar a ese momento de la manera que llega todo el mundo, exponiéndose al evangelio, y de todas las maneras que nosotros vamos a ver hoy. Dios nos ha dicho cómo Él obra la salvación en la vida de una persona. Tú quieres ver a tus hijos salvos, tú tienes que hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Dios te da, eso. Yo fui una vez, estaba en un sitio de eso de planta y vi que vendían unas semillitas para tú sembrarlo, y las semillitas decían las instrucciones, cómo es que esa planta se da. Decía, para que se dé esta semilla, tú tienes que sembrarla en este ambiente, hacerle esto, hacerle lo otro. Y yo, mira qué interesante. Así mismo que Dios nos da los hijos. Dios te da los hijos y te dio el manual. Mira, aquí están las instrucciones de qué tú tienes que hacer para que Él venga a mis caminos. Entonces no crea que si ellos se van a convertir, no se preocupen porque están bajo la promesa. No, hermano, fájate a hacer lo que Dios te dice que tú tienes que hacer, que vamos a ver hoy, si tú quieres verlo, en los caminos del Señor. El tercer mito, muy común penosamente, y la verdad, hermano, ore por mí, porque este es uno de los que me da más cuerda a mí, literalmente. Perdóneme si le molesta que yo diga eso, pero esto es ira santa, de verdad. Cuando nosotros vemos gente que piensa que es una responsabilidad de la iglesia el evangelismo y la instrucción bíblica de los hijos. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia que tiene que ganarse los hijos nuestros? Pues, y de verdad que a mí me molesta eso, cuando yo veo que la gente quiere poner como que la iglesia es la iglesia que se tiene que convertir. Lo que nuestros hijos saben es fruto de lo que de la escuela bíblica. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? Hermano, mire, yo no estoy menospreciando el valor de la escuela bíblica, eso es muy bueno. Mientras nosotros estamos aquí enseñando la palabra a adultos, nuestros hijos están allí recibiendo la instrucción a su nivel. Ese es el propósito de eso. No que tú delegues la instrucción de tus hijos a la escuela bíblica, o la evangelización y el que tus hijos vengan a Cristo a la escuela bíblica. Gloria al Señor. Si el Señor quiere usar a un maestro de escuela dominical para que tus hijos vengan a la fe, pero no es responsabilidad de ellos, es tuya. Y de hecho lo que ellos deberían hacer es simples segadores, que sieguen donde tú sembraste y siembra todos los días, si ese es el caso. Pero en la palabra de Dios nosotros vemos claramente a quién le dio Dios la instrucción, aquí el mandato. ¿Quién era el responsable de instruir a sus hijos? Miren Deuteronomio capítulo número 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Y qué dice ahí el versículo 7? Y las repetirás a tus hijos. Son los papás que tenían que hacer ese trabajo. No, pastor, pero que usted sabe que ahí no había iglesia. En ese tiempo no había escuela bíblica infantil. No había iglesia, pero había religión organizada, ¿o no? No tenían ellos una religión organizada, ya no tenían maestros de Biblia. No había en el pueblo de Israel maestros de Biblia. Claro que sí. ¿Quién eran los maestros de Biblia en el pueblo de Israel? Los levitas, dice la escritura. Ya había gente designada para ser los maestros formales de la iglesia. Pero usted sabe cómo era que funcionaba esto. Los levitas le enseñaban a los adultos le enseñaban a sus hijos. Es el diseño de Dios. Dios nunca ha puesto a mí que le enseñe a tu hijo. Eres tú que tienes que enseñarle. Dios no ha mandado a los profesores de escuela dominical que le enseñen a tu hijo. Eres tú que tienes que enseñarle. Dios no ha mandado a los profesores de escuela dominical a ganar
ganar a los hijos para Cristo, eres tú que tienes que traerlo a Cristo. Ese es el diseño de Dios. Lo vemos no solamente en el Antiguo Testamento, lo vemos así en el Nuevo. Otra vez, en ese pasaje de Efesios 6:4, Dios está poniendo la amonestación en el Señor, que como te dije, eso tiene que ver con la instrucción bíblica de los hijos, como parte de la crianza. Eso es parte de la crianza. Eso es parte de tu responsabilidad como papá. Y yo le voy a decir algo: si usted quiere ayudarme, ayúdame en otra. Mándeme un chequecito para yo darle comida también. Ya usted me está ayudando en esa. Ya yo me encargo de la parte de la evangelización de mis hijos. ¿Usted creo que quiere ayudarme en la crianza? Bien, mándeme unos chelitos y me está ayudando en esa. En esa yo necesito más. Otra vez, hermano, no estoy menospreciando el valor de la escuela bíblica infantil, pero de verdad me preocupa que la mentalidad de muchos creyentes entendemos que es ahí que se tienen que convertir y que los que saben de Biblia es ahí que tienen que aprender. Y les voy a poner un ejemplo concreto, que ya lo he citado otra vez, porque de verdad que a mí eso me dio hasta vergüenza. En un campamento nuestro, que había un predicador que hizo una pregunta a un niño que estaba sentado adelante. Le dijo: vamos a una cosa, y le preguntó algo al niño. El niño respondió bien. Y sale uno por allá: la escuela bíblica dando fruto. Y todo el mundo aplaudió. Yo bajé la cabeza en vergüenza. Y mi madre, o sea que mis hijos pueden responder una pregunta bíblica porque tenemos una escuela bíblica infantil. ¿Y dónde están los papás entonces para enseñar la Biblia, hermano? No, tenemos que sacarnos ese mito. En todo lugar en la Biblia, agarre la Biblia, en todo lugar los responsables de la instrucción bíblica y la evangelización de los hijos son los papás. La escuela bíblica está ahí para ayudarte. Está ahí para que aquí tú te concentres en aprender en lo que a ellos les van dando una instrucción a su edad, para que después tú puedas ir a tu casa a trabajar con tu familia y con tus hijos. Pero el cuarto error, el cuarto mito que se relaciona con esto que nosotros vemos en la iglesia, es pensar que hay una fórmula infalible que siempre resulta en la conversión de nuestros hijos. ¿Cómo así, pastor? Bueno, hay gente que cree que esto es como una fórmula matemática. Tú ves A más B más C entre D por F es igual a hijo convertido. O sea, esto es algo como esto. Bueno, si tú haces todos tus devocionales y haces siempre una oración con ellos en la noche y lo traes todos los domingos a la iglesia, pues aproximadamente en 5 años ya va a estar convertido. Hermano, eso no existe. ¿Usted sabía eso? No hay una fórmula. Como todo, desde el principio que estamos hablando crianza, le estoy diciendo, no hay fórmula, hay principios bíblicos. La Biblia nos dice cosas que debemos hacer y que nosotros por fe hacemos. Pero la conversión no es algo que podemos lograrla nosotros. Usted sabe eso. Yo no puedo hacer que mis hijos se conviertan, ni usted puede hacer que sus hijos se conviertan. Dios es que convierte las almas. Dios es que lo trae la fe. Ahora, como vamos a ver, Dios usa medios. Y Dios nos ha puesto a nosotros y nos ha encomendado a nosotros cosas que nosotros tenemos que hacer, que son las que Dios usará. Pero nosotros tenemos que estar claros que nuestros hijos se van a convertir cuando Dios quiera, no cuando usted quiera, ni como usted quiera, ni hay nada que usted haga que garantice que se va a convertir en tanto tiempo. Y eso es importante, porque a veces pasa en la iglesia que tenemos padres cristianos que sus hijos no se han convertido, y a veces llegan a la adolescencia y no se han convertido, a veces llegan a adultos y se han convertido, y la gente de una vez empieza a pensar: eso es que este no hizo el trabajo. De verdad, hermano, no necesariamente. Puede ser que ese padre haya hecho todo lo que tenía que hacer, pero es que no depende de los padres. Nosotros estamos llamados simplemente a hacer nuestra labor y dejar y esperar el tiempo de Dios. A mí me llama la atención el caso del apóstol Pablo. Pablo fue escogido, él mismo lo dice, como todos los creyentes. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, en la voluntad de Dios, el deseo de Dios fue salvarlo después de un largo periodo de ser enemigo del evangelio. Y el mismo Pablo dice que Dios tenía un propósito, porque Dios no hace nada a lo loco. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo que Dios lo hizo así para ponerlo a él como ejemplo, para que todo el mundo tenga esperanza. Mira, si se convirtió ese que era el enemigo del evangelio, cualquiera se puede convertir. Pablo dice: para eso Dios permitió ese periodo de rebeldía. Entonces Dios puede hacer eso en la vida de uno de nuestros hijos, en su plan, en su propósito que nosotros no entendemos ni conocemos. Dios puede permitir que nuestros hijos pasen mucho tiempo, aún pasen periodos de rebeldía antes de venir al evangelio, pero Dios tiene su tiempo, Él va a obrar a su tiempo y conforme a sus propósitos. Así que no hay tal cosa como una fórmula. Mira, sus hijos no se han convertido, eso es que no lo hizo como tenía que hacerlo. No, hermano, es que no trabaja así. Nuestro deber es hacer lo que Dios manda y esperar en Él, como veremos más adelante. Así que esos son los mitos en cuanto al evangelismo y la instrucción bíblica de nuestros hijos. Si usted mira versículos 4 y 5 conmigo de Deuteronomio 6, una vez más, nosotros vemos además allí la meta. ¿Cuál es nuestra meta
en este trabajo. Y la meta claramente en ese pasaje es inclinar el corazón de nuestros hijos a Dios. Deuteronomio 6:5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios está presentando allí lo que es la demanda suprema de Dios para todos los hombres. Es lo que nosotros debemos trabajar con nuestros hijos, y esa demanda es conducirlos, llevarlos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y quiero dejar claro lo que ante todo no es nuestra meta, hermano. Nuestra meta, otra vez, como le dije al principio, no es lograr una conducta moral y socialmente correcta en nuestros hijos. Hermano, no te sientas satisfecho con que tus hijos son buenos y son educados y son hombres trabajadores. Eso no salva a nadie. En el infierno eso no le va a servir para nada. No te sientas satisfecho, ya mi trabajo está hecho, yo lo gradué, son todos profesionales, son hombres de bien, y después se van para el infierno, porque eso no salva a nadie. El joven rico en la escritura era un hombre muy bueno, según vemos en la Biblia, pero por las palabras que el Señor dice de él, posiblemente esté en el infierno hoy. No es tener hijos buenos lo que queremos, es tener hijos que amen al Señor, tener hijos que entreguen su vida al Señor. Ahí es donde nosotros debemos trazarnos. Pero de igual manera nuestra meta no es inculcarles simplemente una conducta cristiana. ¿Y cómo así, pastor? No, porque esto no es lo mismo. Hay gente que cree que si mis hijos están haciendo lo que hacen los cristianos, ya ellos son cristianos y yo cumplí mi trabajo. Si yo logro que mis hijos vengan a la iglesia, si yo logro que toquen un instrumento y participen de ministerios en la iglesia, si yo logro que ellos hagan ciertas cosas que los cristianos hacen, pues yo estoy bien. No, hermano, de eso no es que se trata. Nosotros, tenemos en la Biblia casos como los fariseos. Tenían una conducta impecable en cuanto a la Biblia. Sin embargo, eran de las personas más aborrecidas por el Señor, porque el Señor no está buscando solamente lo que hacemos, sino lo que tenemos en el corazón. No es solamente asegurarte de que tu hijo parece cristiano por fuera, es que tenga un corazón de cristiano, es que ame al Señor, hermano. No es obligarlo a que venga a la iglesia, él desea venir a la iglesia, tú lo ves que él desea eso. No obligarlo a que lea la Biblia y haga un devocional contigo, tú lo ves que él desea la palabra, tú lo ves que él desea la cosa de Dios, porque de eso es que se trata esto. Como le he dicho muchas veces, sí, las acciones son la evidencia externa del cristianismo. Sin embargo, tú puedes tener las acciones sin tener el cristianismo. Y eso pasa mucho en la iglesia. Tenemos lo que alguien ha llamado los cristianos culturales. ¿Usted sabe lo que son cristianos culturales? Eso mismo. Un muchacho que fue crecido en una cultura cristiana. Él hace todo lo que hacen los cristianos. Él habla cristianol incluso. Él sabe hablar como cristiano. Él te sabe la jerga y te habla igualito que los cristianos. Hace lo que hacen los cristianos, habla como cristiano, pero simplemente no es cristiano, es un impío. Porque él no ama al Señor, él está haciendo lo que le enseñaron a hacer desde pequeño. Pero no hay ningún deseo en él por las cosas de Dios y por Dios, que como vamos a ver y como ya mencionamos, ahí es la meta que el Señor nos pone. El Señor le dijo al pueblo de Israel en un momento: este pueblo de labios me honra, pero ¿qué? Su corazón está lejos de mí. Y mire, el Señor nos libre que no tengamos muchachos ahí que están todos los domingos honrando al Señor con guitarra. No es que le estoy tirando el de la guitarra, pero por si acaso que agarre la de él. Eso fue lo que el Señor me puso en una batería, honrando al Señor todos los domingos, y su corazón lejísimo el Señor, porque créame, eso no salva a nadie. Igual que ser bueno. Usted sabe la gente buena que va a ver en el infierno, porque lo que salva es Cristo. Lo que salva es el perdón de pecado que tenemos en Cristo. Cuando por fe venimos a Él, rendimos nuestra vida a Él, damos nuestro corazón a Él y le recibimos como Señor y Salvador. Pero tampoco salva este tipo de cosas, ni ser bueno ni hacer actos religiosos. Tenemos que llevar a nuestros hijos a amar al Señor y entregar su vida al Señor de corazón. Tampoco la meta nuestra es atosigarlo de conocimiento bíblico. Y ojo con esto, hermano, gloria al Señor que nosotros tenemos el ministerio de enseñarle a los niños los versículos y lo ponemos los domingos a decir versículos. Excelente, eso es parte incluso del trabajo. Pero no te sientas satisfecho con que tu hijo se sabe la Biblia de memoria, porque tú sabes que el diablo se sabe la Biblia de memoria también. Él se la recitó al Señor de memoria. O sea que saberse la Biblia no quiere decir que tu hijo es cristiano,
Pues decir muchos versículos en memoria no quiere decir que es cristiano. Los hijos de Elí, como sacerdotes que eran, te aseguro que se sabían la ley, porque ellos eran los responsables de enseñarla al pueblo. Sin embargo, eran hombres impíos, dice la Biblia. Eso no es nuestra misión, no es tener hijos que tengan la cabeza de este tamaño de conocimiento bíblico, que tengan un corazón de este tamaño, que aman al Señor. Eso es lo que el texto está diciendo. La meta suprema del hombre es amar a Dios con toda su mente, toda su alma, toda su fuerza, todo su corazón, y es allí donde nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos. Fíjese que hay una relación directa en ese pasaje entre el hecho de que Jehová es uno, de que hay un solo Dios, y que por eso toda tu fuerza y todo tu corazón debe estar inclinado hacia ese Dios. Y el punto es que todos nosotros somos por naturaleza idólatras, y nuestros hijos nacen idólatras. ¿Usted sabe eso? Ellos nacen amando todo más que a Dios. Aman la tecnología más que a Dios, aman los videojuegos más que a Dios, aman los deportes más que a Dios, aman las redes sociales más que a Dios, aman el tiguerito, la tiguerita, el que se aficia más que a Dios, aman hasta a su padre más que a Dios, se aman ellos mismos más que a Dios, sus deseos, sus caprichos más que a Dios. Y nuestra misión es erradicar esa idolatría y poner a Dios en el centro de su corazón. Que Dios sea lo más importante, que Dios sea lo que ellos más aman, que honrar a Dios sea lo más importante en su vida. Porque cuando Dios sea el centro y cuando Dios sea lo que ellos más aman, entonces eso lo va a guardar de todo lo demás. Porque eso es lo increíble de esto. Si tú te concentras en el corazón de tu hijo, en inclinar su corazón hacia Dios, tú vas a tener como resultado todo lo demás que te dije. Si tú tienes un hijo que ama a Dios, tú vas a tener un hijo bueno, te lo aseguro. Porque ama a Dios, él va a ser un hijo obediente, responsable, sujeto, porque ama a Dios. Lo vimos. ¿Cuál es la razón que Pablo da ahí en Colosenses 3:20 a los hijos? Para obedecer a su padre. Porque tú agradas al Señor. El hijo que ama a Dios porque quiere agradar a Dios va a ser un buen hijo. El hijo que ama a Dios porque ama a Dios va a amar la palabra, va a amar congregarse, va a amar adorar al Señor. El hijo que ama a Dios, precisamente porque ama a Dios, va a estudiar la palabra, va a memorizar la palabra. Así que nuestra meta es trabajar en el corazón, no en el exterior, no en la conducta, no en llevarlos a que hagan ciertas cosas. Es ahí donde tenemos que concentrarnos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Esa es nuestra misión. Y por supuesto, hermano, si usted piensa en esa misión, la pregunta que le tiene que quedar es: pastor, ¿y quién puede hacer eso? ¿Quién puede inclinar el corazón? ¿Quién puede sacar la idolatría? Ciertamente nosotros no podemos. ¿Usted está consciente de eso? Nosotros no podemos hacer ese trabajo. De hecho, el mismo Señor lo dice en Jeremías 24:7. Dice el Señor, oiga, y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Quién es el que puede hacer eso? Dios es el único. Y aquí volvemos otra vez. No depende de ti, hermano, depende de Dios. Ay, entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque Dios usa medios. Dios trabaja a través de instrumentos. Dios utiliza medios que ya Él ha destinado, que son los medios de gracia, para que tu hijo llegue a ser lo que debe ser y para transformar el corazón de tu hijo. Y eso nos conduce al último de los puntos que vamos a ver hoy, quizás el poquito más largo, que es el método. Si es Dios que tiene que hacer ese trabajo, pero Dios te va a usar a ti. Y Dios va a usar las cosas que Él ha dicho que tú como padre tienes que hacer, y en la medida que tú haces eso, entonces Dios eso es lo que va a usar a su tiempo, según su propósito, para inclinar el corazón, para darle a tu hijo un corazón que lo ama y que lo busque. Y considerando entonces el método para la instrucción bíblica de evangelización de nuestros hijos, hay 4 pilares en los que se fundamenta esta misión de los padres de evangelizar y de instruir a sus hijos en la palabra. Y el primer pilar, mi hermano, si usted mira el versículo 6 de Deuteronomio 6, es el ejemplo. Mire cómo dice allí: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿de dónde que tiene que empezar esto? Estarán sobre tu corazón, y después las repetirás a tus hijos. Esto empieza contigo, hermano. Tener hijos piadosos comienza con tú estar trabajando en tu propia piedad. Tener hijos que aman al Señor comienza con tú estar trabajando en tener un corazón que ama al Señor. Los
padres que deseen instruir a sus hijos en la piedad deben estar trabajando arduamente en sus propias vidas de piedad. Hay algo básico, hermano, y es que usted no puede dar lo que no tiene. Tan sencillo como eso. Usted no puede dar lo que no tiene. Un jarrón vacío no llena un vaso de agua. ¿Usted ha visto un jarrón vacío que llena un vaso de agua? No lo llena. Para el jarrón llenar el vaso, ¿qué tiene que tener? Agua, si no, no lo llena. Entonces, así mismo los padres que no le muestran a sus hijos en su propia vida de una manera práctica esa piedad, ese amor, esa devoción, ese deseo por el Señor, nunca lo va a poder producir en ellos. Oiga como lo dice John Abbott. Este es un libro, hermano, del 1800, pero yo lo recomiendo. Yo leí este libro, yo no había leído algo tan bueno como eso. Para lo que es la instrucción religiosa de los niños en el día a día, se llama La Madre en el Hogar. Está gratis en internet en inglés. En español no está gratis, hay que comprarlo, pero el libro es excelente. Yo se lo recomiendo no solo a las madres, aún a los padres. Él te enseña cómo en el día a día, en las conversaciones diarias, en la comida, cuando el niño se va a acostar, cómo interactuar con él, con la palabra, y cómo llevarlo al evangelio. Es asombroso. Y dice John Abbott al respecto de lo que le estoy diciendo: es ciertamente vano esperar que podrás inducir a tus hijos a fijar sus afectos en la vida venidera mientras los tuyos están fijos en esta. Tu ejemplo, en tal caso, neutralizará toda la influencia de tus instrucciones. En otras palabras, tú puedes estar diciéndole con tu boca a tu hijo: Dios es lo más importante, Dios es lo más valioso, Dios es lo que debemos amar, pero con tu vida tú estás demostrando que hay otra cosa más valiosa que Dios y que tú mismo amas otra cosa más que a Dios. John Abbott, bastante gráfico, él dice: Judas entregó al Señor con un beso. Así hay padres que con su deleite en ciertas cosas y su apatía por las cosas del Señor entregan a sus hijos al diablo. O sea, es una cosa asombrosa como este hombre habla en ese libro. Tú te has puesto a pensar, hermano, lo que tu vida le está diciendo a tus hijos. Tú le puedes decir todos los días: sí, Dios es lo más importante. Sin embargo, tus hijos ven que tú eres muy exigente para ser puntual en llegar al colegio y en llegar al trabajo. Y vamos al colegio y al trabajo, llueve, truene o ventee. Pero si se nubló, no, vamos para la iglesia que está nublado. ¿Qué tú le estás diciendo a tus hijos? O a la iglesia llegamos a las 10:30, no te preocupes, que eso no hay prisa. ¿Qué tú le estás diciendo a tus hijos? Aunque tú no lo crees, el metamensaje es: el colegio, el trabajo, hasta los deportes, a veces eso es más importante que Dios, que ir a adorar a Dios. Tú no se lo estás diciendo con la boca, tu boca le está diciendo: Dios es más importante, pero ellos ven acá, a mí no me cuadra esto, como que la balanza se inclina más para este lado. En cuanto a importancia para mis padres, todavía más, hermanos, si somos muy animados, y era lo que se refería John Abbott. Padres que usted lo ve, se están hablando de las cosas de Dios, uno lo ve en las reuniones de matrimonio. Mientras estamos hablando del tema, hay gente que están ahí como silente, la momia. Desde que entraron a hablar de una chercha o de un can o de la nueva moda, ahí entra en el tema, y muy animado, y muy gozoso, y muy de todo. Y eso era que él decía: ay, mi madre. Tus hijos ven que tú no tienes nada de pasión por las cosas de Dios. No hay en ti deleite en las cosas de Dios. Pero desde que se habla de moda, desde que hablamos de deportes, desde que hablamos de programas de televisión, entonces tú tienes mucho ánimo. Y tú de una vez te involucras y de una vez hablas. Y después de eso tú le dices: Dios es lo más importante. Pero él dice: espérate, no es más importante que la moda. Espérate, no es más importante que el soccer. No es más importante que la pelota y el juego de Licey y Águila. No es más importante, porque yo veo a mi papá cómo se pone con ese juego. Pero yo nunca lo he visto así, con la Biblia y con la palabra de Dios y con una actividad cristiana. Hermano, tus hijos no son idiotas, ellos están viendo eso. Y es el mensaje que ellos se llevan, aunque tú no lo creas. Tu boca le dice una cosa, tu vida le está diciendo otra. Todavía más, nosotros nos afanamos mucho porque nuestros hijos aprendan matemáticas, historia, geografía en el colegio, que estén pasando, que estén aprendiendo. Pero ellos ven que tú no tienes el mismo interés porque aprendan Biblia. Ellos no se ven que tú te fajas en tu casa: vamos a aprender Biblia, vamos a estudiar la palabra. ¿Qué tú le estás diciendo? Matemática, historia, geografía es más importante que la palabra de Dios. Y quizás tú piensas que es más importante, hermano. A lo mejor tú piensas que es más importante, y es de lo que estamos hablando. El serio problema de que tú no ves la prioridad que tiene esto en la vida de tus hijos. Y le voy a decir esta, mire, no se me ofendan, por favor. No me ofendan. Yo no estoy hablando aquí de nadie en particular, pero conozco casos de gente que ellos no tienen tiempo para venir los miércoles a orar aquí.
Pero yo no sé cómo encontraron tiempo para ir el miércoles pasado a pararse en la Plaza de la Bandera con una pancarta. Entonces, aunque tú no lo creas, tú le estás diciendo a tus hijos que no, pero espérese, que estamos protestando por la democracia. Excelente, hermano, eso no tiene nada de malo. Simplemente tú nunca te he visto aquí un domingo, un miércoles orando, pero encontraste tiempo para irte a la Plaza de la Bandera a protestar por la democracia. ¿Qué tú estás diciendo? Tú no lo estás diciendo con tu boca, pero tú estás diciendo la democracia es más importante que Dios. Eso es lo que tú estás diciendo. Ay, pastor, usted está diciendo, no, mira, hermano, yo no estoy diciendo que es malo irse a parar allá. Lo que me preocupa es el sistema de valores que tenemos, porque no encontramos tiempo para venir aquí los miércoles, pero sí encontramos tiempo para pararnos allá. O sea que para eso sí lo buscamos. Eso es más importante, aunque tú me digas que no. Tú puedes venir aquí y decirme que no, pero tu vida lo está diciendo y tus hijos lo ven, que es el problema. Tú quieres tener hijos piadosos que amen al Señor, hermano, muéstrale un papá, una mamá piadosa que ama al Señor, porque ellos te ven a ti, tú eres su ejemplo. Al final ellos no van a hacer lo que tú les digas, ellos van a hacer lo que tú haces. Y si ellos te ven apasionado por las cosas de Dios, pues ellos van a estar apasionados por las cosas de Dios también, hermano, porque ellos van a seguir tu ejemplo. Usted no ve que eso pasa hasta con los equipos de pelota. Los hijos no suelen seguir el equipo porque eso fue lo que él creció viendo, un papá apasionado con un equipo de pelota. Pues muéstrale un papá, una mamá apasionada por el Señor y tú vas a ver hijo así mismo. Y déjeme decirle algo, sobre todo los hombres que están aquí. Esto está estadísticamente probado. Estadísticamente están ahí las estadísticas. Aunque esto funciona con una mamá, solo con que una mamá sea muy piadosa y ame al Señor, la probabilidad de que sus hijos perseveren en ese camino y amen al Señor igual es mucho mayor que la de hijos que no tienen padre así, ninguno de los dos. Sin embargo, cuando es el papá, varón, el papá, el que le da ese ejemplo de piedad, el que está apasionado, el que está entregado a la cosa del Señor, la probabilidad de que los hijos sigan en ese camino se multiplican pero como 1000 veces más. La estadística lo dice. Por eso que tenemos en la iglesia muchísimas madres que al principio venían con sus hijos y hoy están viniendo solas, porque la probabilidad de que perseveren los hijos cuando nada más la mamá, que está en la cosa del Señor, es mucho menor que cuando está el papá. Usted agarra un papá entregado, usted agarra un papá apasionado por la palabra, usted va a tener una familia en candela, encendida en la cosa del Señor. Así que varones, mira, hay una carga grande sobre ti en esto. Y yo creo que esto es así por diseño divino, señores. ¿Quién fue que Dios mandó a ser la cabeza espiritual de la familia? ¿Quién fue que Dios mandó a ser el pastor del hogar? Es el papá. Y cuando el papá hace esa función, entonces se ve el resultado mucho más claro que cuando la mamá tiene que hacer tripa corazón, como pasa en muchísimos hogares, donde tenemos un papá que dice que es cristiano, pero es sumamente apático. Pero no, él dice que es cristiano, pero no se le ve interés por la cosa de Dios. Y es la mamá que está como una loca tratando de llevar a los hijos a la palabra y de darle devocionales, porque el papá no hace nada. La probabilidad de que esos hijos permanezcan y amen al Señor y sigan en los caminos del Señor son mucho menores. No es que sigue siendo mayor, que es cuando ninguno de los padres lo hace, pero es mucho menor que cuando tenemos papás, hombres, que son los que están a la cabeza de esta responsabilidad de su casa. Así que ese es el primer pilar. Tú quieres hijos piadosos que vengan a los caminos del Señor. Todo comienza con ser un ejemplo de piedad, de devoción, de amor al Señor, como nos enseña este pasaje. Pero el segundo pilar no es menos importante. El segundo pilar es la exposición a la palabra. Mira otra vez, Deuteronomio 6, versículos 6 al 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y lo que el pasaje está diciendo, bombardea a tus hijos con la palabra. La palabra es el instrumento que Dios usa para cambiar el corazón. No lo dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el instrumento que le saca la idolatría del corazón a tu hijo. La palabra de Dios, dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ese es el instrumento que Dios usa. Según de Timoteo 3:15, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Por cierto, ¿quién fue que le enseñó a Timoteo? En la EBI, en la escuela dominical, era que lo llevaban desde chiquito en la escuela dominical. Eso es lo que Pablo dice. ¿Quién fue que le enseñó? Su madre Eunice y su abuela Loida.
Porque usted sabe que en el caso de Timoteo dice el pasaje, su papá no era cristiano. Y de hecho ahí tenemos un ejemplo. Una madre piadosa puede ser un instrumento poderoso. Nada más era la mamá que era cristiana. Y sin embargo Timoteo fue uno de los hombres más usados por Dios en la Biblia. Pero fue la mamá, otra vez, que le enseñó en este caso. No fue la escuela dominical, no fue la Evi en la iglesia. Fue la mamá que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, pero aquí que voy, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el instrumento? La palabra de Dios, hermano. O sea que un buen ejemplo es necesario, imprescindible, pero no es suficiente. Tú tienes que fajarte con la Biblia con tus hijos. Y eso es un trabajo que tenemos que hacerlo de dos maneras. El texto nos apunta a una manera programada. Dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Y la idea de esa expresión es que es algo constante, fijo. La familia debe tener un tiempo para la palabra diario, de manera formal, programada. En términos sencillos le estoy hablando del devocional familiar. Debe haber un devocional familiar, hermano. Debe haber un tiempo donde toda la familia se reúne con Biblia abierta y vamos delante del Señor en oración y le pedimos que nos hable por su palabra. Un tiempo que debe ser dirigido por el papá, que es la cabeza del hogar, no la mamá con los hijos, el papá. No, pastor, es que yo no tengo tiempo para eso. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que tú tienes menos de 24 horas? Los otros son de 24 horas, los del día tuyos son menos, que tú no tienes tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas en un día, hermano. No es un asunto de tiempo, es un asunto de prioridad. Eso es todo. Para lo que tú quieres, tú sacas tiempo, ¿ok? Entonces es un asunto de prioridad, de saber la importancia que tiene esto, hermano. Porque de verdad que tú lo que quieres le saca tiempo. Y si tú me dices, no, es que mire, yo trabajo tanto que yo no tengo tiempo ni para sentarme 20 minutos con mi familia, pues debe cambiar el trabajo, hermano. Porque si tú no tienes 20 minutos para dedicarle a tu familia en un día, tú no debes tener ese trabajo. O tú crees que tu trabajo es nada más traerle arroz a tu familia. Tú tienes que estar con tu familia durante el día, aunque sea un poco de tiempo. Un devocional no toma más de 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos que tú saques con tu familia en oración e ir a la palabra es suficiente. Pero debe haber. Y esto es sumamente importante. A veces nosotros lo menospreciamos. Les voy a dar algunas razones por las que tiene que haber un devocional familiar diario con la familia. ¿Por qué tiene que hacerlo? Bueno, porque como ya le dije, si tú no le haces eso, tú le estás enseñando que el cristianismo es menos importante que muchas otras cosas que se hacen diario y que son innegociables. Si tú dices a tus hijos, no tenemos tiempo para sentarnos a buscar a Dios juntos y leer su palabra, tú le estás diciendo, ir al colegio, prepararte secularmente es más importante que prepararte espiritualmente. Eso es lo que tú le estás diciendo, porque tú sacas tiempo para llevarlo al colegio y buscarlo al colegio. Y muchas otras actividades que tú le estás diciendo, aunque no lo crea, eso es más importante. Todavía más tú le estás diciendo, Dios, eso es algo que lo buscamos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios, sí, Dios es importante, le dedicamos de 10 a 12 los domingos. Es el valor que tú le estás dando a Dios en tu casa. Todavía más, cuando nosotros hacemos un tiempo devocional, o si no hacemos un tiempo devocional, estamos dejando que el mundo sea que forme su sistema de valores. Tú sabes que tus hijos todos los días están siendo bombardeados por una cosmovisión mundana. El mundo está por todos los medios electrónicos que ellos tanto usan, por la televisión, por todos los lados, bombardeándolo con filosofías raras, con creencias raras. Y tus hijos están como una esponjita, mira, chupando y formando su cosmovisión, formando su manera de pensar y ver la vida. ¿Cómo tú vas a neutralizar eso? Tú tienes que todos los días poner esa vacuna a tus hijos, sentarte con ellos con la palabra para contrarrestar el efecto de la influencia mundana que todos los días recibe, tú lo quieras o no. Como dijo alguien una vez, si tú no haces de tu hogar una iglesia, el diablo te va a montar una capilla. Créeme que te la va a montar. Entonces tú tienes que poner una iglesia en tu casa que contrarreste la influencia del diablo que tus hijos van a tener, una buena dosis diaria de verdad de Dios para contrarrestar la mentira del mundo. Pero todavía más, si tú no haces devocionales en tu casa, tú te pierdes una oportunidad valiosa de mantener cuentas cortas en la familia. Señores, pocas cosas crean más unidad en una familia que cuando la familia se sienta a buscar de Dios juntos y frente a la palabra. Eso es una oportunidad tremenda para hablar, para ponernos a cuenta de cómo va la cosa, ahí donde tus hijos expresan sus temores, sus preocupaciones, sus problemas durante el día. Y tú te estás perdiendo eso, te estás perdiendo esa oportunidad de interactuar con ellos y saber lo que está pasando en su vida y poder ministrar su vida,
conforme a la necesidad que tienen en ese día y cada día. Así que esto es sumamente importante. Pero si usted mira el texto, el pasaje no solo nos enseña que nosotros tenemos que tener exposiciones formales, rutinarias, programadas de la palabra, sino que nos habla de algo todavía más grandioso, que nuestra exposición a la palabra a nuestros hijos debe ser espontánea también. Mira el texto otra vez, versículos 6 al 9. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y agarra aquí, hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y engánchasela en la puerta, y pónsela aquí, pónsela allá, y pónsela en todos los lugares. ¿Y qué es lo que el texto está diciendo? Obviamente el pasaje no nos está mandando a tener 4 devocionales al día. Lo que el pasaje está diciendo es que nuestra conversación es diaria con los hijos, que nuestra interacción diaria, que en toda conversación que tengamos metamos la palabra. Estamos hablando de lo que sea, vamos a meter la palabra ahí. Vamos a aprovechar eso para traer el consejo de Dios. Vamos a aprovechar eso para meter a Jesucristo en lo que sea que estamos hablando. Y déjeme decirle algo, esa parte, así como les dije que el devocional familiar debe ser una responsabilidad primaria del esposo, del hombre, esta parte es principalmente de las mamás. Le digo por qué. De hecho, de eso que se trata otra vez. El libro de John Abbott, que le dije, Madre en el Hogar, él le está diciendo a las mamás cómo en su interacción con los hijos, en el día a día en el hogar, compartir la palabra. ¿Y por qué? Porque en el diseño de Dios, no como se está haciendo ahora, pero en el diseño de Dios, que ya lo vimos aquí, por eso yo le digo, todo este mensaje usted tiene que oírlo entero, entero, todo lo de la familia. En el diseño de Dios, se supone que una mamá pasa la mayor parte del día con sus hijos. Porque ¿dónde está la mamá? En el hogar. Como dice John Abbott, el libro, la madre en el hogar. Entonces esa mamá, el papá que llega de noche, se va por la mañana, bueno, pues él solo tiene momentos específicos y él hace la instrucción formal. Ahora la mamá, que desde que los hijos llegan del colegio, se supone que está con ellos en la casa el resto del día, ella es la que va a aprovechar para hacer este tipo de instrucción informal, este tipo de conversaciones donde todo lo que el niño dice lo llevamos a la palabra. Y son cosas, mire, hay momentos clave que usted debe aprovechar cuando sus hijos son impresionados. Sus hijos a veces van a venir en shock por una situación. Mami, ¿tú viste lo que pasó en tal sitio? Hermano, no se concentre a hablar solo de cosas de esta vida. Eso lo hacen lo impío. Relacione todo con la Biblia. Mami, ¿tú viste que hubo una tipa que se tiró ahí en la Máximo Gómez, se tiró del elevado? Ay, sí, es que la gente está como loca. Tremendo, papá. Mi hermano, llévelo. Si es que la gente sin Cristo, mi hijo, mira la necesidad del corazón. Tú puedes tantas cosas que tú puedes decir, pero llévalo a la palabra, por amor de Dios. Llévalo a Jesucristo. A mí vino un papá y me dijo, mire pastor, yo no supe qué hacer. Mi hijo chiquito fue a la cocina cuando la mamá estaba metiendo un pollo al horno y era la primera vez que él vio un animal muerto, vio el pollo ahí, quedó en shock así. Y yo no supe qué hacer. Yo le dije, hermano, pero es una oportunidad tremenda. Tu hijo por primera vez se enfrentó con la realidad de la muerte, no solo por el horno, es que usted, pues si tú viste el infierno, mira, no es de eso, pero mira, mi hijo, tú sabes por qué hay muerte. La Biblia dice que cuando el pecado entró en el mundo, la muerte vino, pero Jesucristo vino a eso, a que no haya más muerte, que no hayan pollos muertos y a que no muera la gente. A eso vino Jesucristo, a salvarnos. Por eso necesitamos un Salvador para librarnos de ese enemigo. Hermano, usted me está entendiendo. Aprovecha las oportunidades, Colo. No te quede hablando nada más disparate de las cosas de esta vida. Llévalo, aterrízalo a la palabra, aterrízalo al evangelio. Ese es tu deber como padre. Y como le dije, sobre todo las mamás que se supone que pasan tiempo con sus hijos en el hogar. Y otra vez, hermano, de verdad anótelo, que no lo anotaron. No vi gente anotando. John Abbott, La madre en el hogar. Léalo, Todo el Mundo, un libro excelente. Y para los hijos, él escribió uno que se llama El hijo en el hogar. Tremendo también, que lo deben de leer también los papás y los hijos. El hijo en el hogar, John Abbott, del 1800, pero no tiene desperdicio el libro, léalo. El otro pilar, hermano, entonces, en cuanto a este proceso que nosotros estamos de inclinar el corazón de nuestros hijos a Dios, el primero es el ejemplo, el segundo es la exposición a las Escrituras, el tercero, obviamente, es la intercesión. Si nosotros entendemos que no es algo que nosotros podemos hacer, pues tú debes orar todos los días y hasta que te mueras. Me dijo una hermana que empezó a leer un libro que se llama Madre que ora o algo así, y nada más empezó la primera línea. Esta es una labor que debe durar toda tu vida. La hermana dijo, ya yo con esto tengo para sentarme a desmenuzar esto. Toda tu vida orando por tus hijos. Dios es que lo va a salvar.
no dejes de orar por ellos, hermano. No dejes de orar por ellos. Hayan hecho profesión de fe o no, sigue orando por la salvación de tus hijos. Sigue orando, que Dios los guarde, que Dios los cerque. Y no solamente orar por ellos, porque Dios es el que los va a convertir, no tú, sino orar con ellos. Porque orar con tus hijos, primero le enseña a tus hijos tu devoción. Si tus hijos ven que tú oras y que tú vas a la presencia de Dios y que tú crees en un Dios que oye las oraciones y que tú tienes deseo de ir delante de Dios, eso lo va a mover a ellos también a buscar de Dios. Pero no solamente eso, eso le va a ayudar a tus hijos a experimentar el poder de Dios a través de la oración. Mire, yo le digo a la familia que siempre nosotros tenemos que tener proyectos de oración. ¿Usted ve cómo te hace proyecto de viaje? Conviértalo en proyecto de oración. Sí, que tenemos planes del año que viene, vámonos para Disney World. Hermano, convierta eso en un proyecto de oración con sus hijos. Aunque usted sepa que según usted, porque nada más uno que cree que es seguro que vamos, pero eso nada más lo sabe Dios, como dice Santiago. ¿Qué sabes tú lo que será mañana? Pero tú crees que sí que vamos, pónselo a tus hijos. Mira, queremos ver si el año que viene vamos a... No, Disney World ya, ¿verdad que no? Mickey se viró. Nos vamos para otro lado. Pero la idea es, usted agarra y le dice, vamos a orar por eso. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Y vamos a orar, mira, que podamos conseguir los pasajes, que podamos, y usted lo va involucrando. Mira, y tú te acuerdas que estábamos orando por esto, mira, ya compramos los pasajes. Y mira, tú te acuerdas que estábamos orando, pero mira, y tus hijos van viendo, wow, tenemos un Dios que oye, que responde a la oración. Eso lo va animando. Así que los papás tienen que orar por sus hijos, pero tienen que orar con sus hijos. Y finalmente, el último elemento, el último pilar en este proceso de trabajar en el corazón de nuestros hijos para inclinarlo a Dios, no solo el ejemplo, la exposición a las Escrituras, la intercesión en oración con ellos y por ellos. El cuarto elemento, hermano, es la paciencia. Hay que ser paciente. Uno se desespera, yo sé, yo he estado ahí. Pero usted sabe lo que dijo el Señor, Marcos 4, 26 al 25. Él dice que el reino de los cielos es como un hombre que siembra una semilla en la tierra. Él la puso ahí, pero él no puede hacer, ya, que salga, que salga. No, él tiene que esperar y tiene que seguir regando y tiene que seguir repasando, como le dicen para allá, para el sitio, le decían repasar la tierra, que era arándola, limpiándola, tiene que seguir abonándola y esperar que eso crezca. Él no puede, no me voy a acotar y el otro día va a estar ya la mata hecha, los frutos comiendo. No, es un proceso. Así mismo es la conversión de nuestros hijos, hermanos. El Señor lo comparó con eso. Y tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Dios puede tomarse su tiempo, hermano. Yo sé que, como dijo alguien una vez, mi problema es que yo tengo mucha prisa, pero Dios no está así de urgente como yo. Y Dios puede tomarse su tiempo. Y créeme que en la historia cristiana tenemos casos de grandes cristianos, o sea, hombres de Dios que fueron grandemente usados, que se convirtieron tardísimo. Spurgeon se convirtió a los 15 años y viniendo dentro de una familia de pastores. Y no fue hasta los 15 que hizo profesión de fe. Hoy si un muchacho tiene 10 años y no ha hecho profesión de fe, ya la gente está mirando raro. Bueno, esto está raro. Esos papás como que no están haciendo el trabajo. No, hermano, que no es así. Juan Wesley, que si usted oye la palabra Wesley, usted sabe un chin de personaje bíblico. Esos eran de los padres más piadosos que existen en la historia cristiana. Susana Wesley, su mamá sobre todo, y su papá, que era predicador, era pastor. Juan Wesley se convirtió a los 35 años. John Newton, el escritor del famoso himno Sublime Gracia del Señor, entre otros, se convirtió 14 años después que se murió su mamá, que era la cristiana y la que lo evangelizó y la que le enseñó la Biblia. Se convirtió 14 años después. Te conocen el famoso barco, pero él dice que lo que vino a su mente fue todo lo que su mamá había sembrado en su mente y corazón de la palabra. Así que lo que le quiero decir con esto hay que ser paciente, hermano. Y se lo digo porque de verdad uno a veces tiene esta presión con que mis hijos se convierten, y comenzamos a meterle una presión a los muchachos, que tiene que ser profesión de fe, tiene que ser profesión de fe. Y lo llevamos a uno de extremo. El muchacho dice, sí, me convertí nada más para salir de ti. Ya yo hice presión de fe, hasta bautizarme. ¿Tú quieres que yo me bautice? Está bien, ven. Y a veces una presión, tienes que bautizarte, hermano. Vamos a perder el tiempo del Señor. Sí, vamos a evangelizarlo, vamos todos los días con confrontarlo con su necesidad de Cristo, con que tiene que venir a Cristo, que tiene que convertirse, con entregar su vida al Señor. Pero no le mete una presión demasiado grande, porque entonces lo convierte en un fariseo que externamente te dice que sí, pero su corazón no está en el Señor. O en el extremo contrario lo lleva a rechazar del todo el evangelio. Nosotros tenemos que esperar
ser pacientes en esto y esperar a ver los frutos, simplemente seguir haciendo lo que el Señor nos manda y esperar en Él. Y aún tu hijo haya hecho profesión de fe temprana, por amor de Dios, papá, no te duermas en eso. Yo, papá, es que él hizo profesión de fe cuando tenía 3 años. Oh, qué bien. ¿Tú crees que un niño de 3 años entiende el evangelio? Él hizo profesión de fe porque tú le estás diciendo que eso hay que hacerlo y que tú lo hiciste, y él va a hacer todo lo que tú le digas que haga, y se da. No, hermano, esos niños que se convierten temprano, gloria al Señor, yo no estoy poniendo en duda. Venga, a mí me hizo profesión de fe a los 5, pero no hay un devocional donde yo no lo confronte con la necesidad de estar en Cristo y de asegurarnos que somos cristianos, porque eso no es un asunto de que a los 5 años, ¿qué niño de 5 años entiende lo que es el evangelio de verdad? Ellos tienen una fe prestada, como yo siempre le he dicho. Los hijos hasta la adolescencia tienen una fe prestada. Ellos creen lo que tú les dices que tienen que creer y hacen lo que tú les dices que tienen que hacer. Es generalmente después que llegan a la adolescencia donde ellos van a crear sus convicciones y van a decir, sí, yo soy cristiano, no, yo no soy cristiano, yo tengo que convertirme. Es ahí. Que pase antes, gloria al Señor, porque yo he hablado de esto y a mí me dicen, no, pero mire, yo me convertí a los 6 y nunca volví atrás. Amén, gloria al Señor. Con el Bautista fue lleno del Espíritu Santo el vientre de su madre. Dios obra como le dé su gana, señores, Dios es soberano. Pero ese no es el diseño. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes en esto. Concluyo con estas palabras del puritano William Gurnall. Él dirige esta palabra a su padre en el libro El Cristiano y su completa armadura. Oiga lo que dice: si lo que yo te he dicho no es suficiente para motivarte, ojalá estas palabras te motiven. Dice él: padres, vuestros hijos tienen almas, las cuales Dios espera que ustedes alimenten con el mismo cuidado con el que atienden a sus necesidades físicas. ¿Quién habrá de enseñarles sino ustedes? Nadie se sorprendería al saber de un barco que zarpó sin brújula y finalmente encalló o se hundió. ¿Por qué sorprendernos entonces al ver un niño apartarse lejos de Dios cuando éste no ha recibido ninguna orientación espiritual? Termina la cita. Y al final del día, mis hermanos, la mayor herencia que tú le puedes dar a tu hijo, la mayor herencia, tú le puedes dejar una casa grande, muchos cuartos, tú le puedes dejar 10 títulos, una profesión buena, tú le puedes dejar que sea el hombre más famoso del mundo, el mejor deportista del mundo, pero en el infierno, hermano, eso no le va a servir para nada. La mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es un corazón piadoso y una fe firme. Así que Dios nos dé gracia y nos dé diligencia y nos ayude a ver la importancia de trabajar en el alma de nuestros hijos. Vamos a orar. Padre del cielo, nuevamente, Señor, nosotros reconocemos que solo tú puedes hacer esa obra en el corazón de nuestros hijos. Oh Señor, anhelamos tener hijos que te amen, que vivan para tu gloria, que deseen hacer tu voluntad, y nosotros sabemos que nosotros no podemos, Señor, no podemos producir eso en ellos, pero tú puedes, Señor. Padre, danos la gracia para hacer esos instrumentos en tus manos. Ayúdanos a hacer las cosas que tú nos has llamado a hacer y a esperar en ti, a confiar en ti y ver esa obra en los corazones de nuestros hijos. Danos ese regalo, Señor, de gracia, como todo lo que tú das por gracia, de ver a nuestros hijos andar en tus caminos y nunca apartarse de ellos, oh Señor. Y nosotros te lo rogamos no por mérito nuestro, sino por la gloria y la gracia y los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.